Amigos y amigas de Fútbol Insólito, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos la curiosa historia de la Liga Pirata que armó Colombia en los años 40, completamente alejada de los estatutos que la FIFA obligaba para con una liga profesional y afiliada a su propia entidad, y cómo derivó en un escándalo mundial, un pacto para vivir no solo para el fútbol en Colombia y el resto de Sudamérica, sino también para el resto del mundo. Antes de comenzar te invitamos a que te suscribas al canal, nos dejes buenos comentarios o no. Esto es un canal de fútbol y es obvio que no todos somos hinchas del mismo equipo y va a haber muchos comentarios distantes. Pero calmate un poco, chabón, porque YouTube te cancela los comentarios insultando. Listo el pollo, pelada la gallina, comencemos con esta curiosa historia del fútbol de Colombia. En el fútbol, el país cafetero comenzó de la misma manera que comenzó en casi todos los países del mundo. Siempre hubo una región que seguramente haya sido alguna ciudad con puerto donde los ingleses desembarcaban con su pintoresco deporte. Y es en este caso que la ciudad fue Barranquilla, la ciudad costera colombiana que se jugó el primer match de fútbol. A ella se le fueron sumando las principales ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y el norte de Santander. Y así nacieron los primeros clubes importantes como el Deportivo Cali en 1912, el DIM en 1913, el Junior de Barranquilla en 1924 o el América de Cali en 1927. Pero al igual que en Brasil, donde ya te conté un poco la historia de ese país en este video que te dejo acá arriba, el fútbol en Colombia estaba dividido por regiones y no había un campeonato nacional que uniera a todo el país, sino hasta la creación de la Asociación Colombiana de Fútbol en 1924, recién. Pero no se afilió a la FIFA y a la Conmebol hasta 1936. Por eso, por ejemplo, Colombia no jugó nunca la Copa América en sus primeros 30 años y recién debutó en 1945 en la Copa América de Chile. Pero volviendo al ruedo nacional en Colombia, el amateurismo le sentaba muy bien a los clubes cafeteros porque Colombia era un país inestable, tanto económico como político, en los años 20 y 30. El fútbol se había profesionalizado en unas cuantas ligas sudamericanas, pero Colombia, llegada a la década del 40, aún permanecía en su letargo amateur, aunque algunos clubes ya purgaban por un pronto profesionalismo. Sin embargo, a pesar del amateurismo, el fútbol colombiano estaba afiliado a la FIFA igual, y eran épocas gloriosas del fútbol argentino y uruguayo, por ejemplo en Sudamérica, mientras en Europa estaba pleno con la guerra mundial. Muchos futbolistas colombianos podían haber emigrado a otros países, pero ni eran tan buenos en esa época y tampoco se estilaba irse del país. Pero ya en la década del 40, en Colombia, había un agite político muy grande debido a las políticas foráneas que tenía su presidente Mariano Ospina, con respecto a darle vía libre a las empresas extranjeras para quedarse con sus propios recursos, principalmente las empresas norteamericanas. Esto derivó en una cruel represión policial contra las manifestaciones ocurridas en Bogotá, que derivó en el famoso y conocido Bogotazo en abril de 1948. Ospina se valió de mentiras inventando que fue un complot comunista de la Unión Soviética para bajarlo de la presidencia, porque estaba haciendo negocios turbios con los Estados Unidos, y otras mentiras más para tapar la cruel verdad, el asesinato de aproximadamente más de 2.500 personas. ¡Qué garrón! ¡Qué locura! Acorralado por la presión popular, los caprichos del tío Sam, los medios que lo sostenían ahí firme en la presidencia, Ospina decidió dar un batacazo en cuanto a las políticas sociales y para calmar un poco las aguas del populismo en general, decide escuchar un pedido que ya llevaba un par de años: la profesionalización del fútbol en Colombia. Y esa nació en junio de 1948, con la creación de la División Mayor, la Di Mayor. El primer torneo profesional en Colombia lo disputaron 10 equipos. Entre los ya mencionados equipos decanos del país, fundados a principios del siglo, se le sumaron equipos fundados esa misma década, como el Santa Fe en 1941, el Millonarios en 1946, el Atlético Municipal, hoy el Atlético Nacional, en 1947, el Deportes Caldas, hoy Once Caldas, también en 1947, y el Once Deportivo y la Universidad Nacional, creada ese mismo año para jugar en primera, clubes que hoy ya no existen. A todo esto el profesionalismo trajo una calma social al agite popular, típico de pan y circo, ¿viste? Y el primer campeón fue el Santa Fe, de Bogotá. Parecía que el fútbol iría en crecimiento muy de a poco, pero algo tenebroso pasaba en otro país futbolero sudamericano: Argentina. Y si viste este video que te dejo acá arriba, sabrás que en noviembre de 1948 los futbolistas argentinos organizados y bancados por agremiados que la AFA todavía no avalaba, se declararon en huelga. El final del torneo argentino fue un bochorno, con jugadores juveniles, sin gente en las tribunas, con árbitros ingleses y una huelga que seguiría hasta el año posterior. Era la primera huelga general que le organizaban al peronismo, del Pocho, quien era presidente de 1946. Los pormenores de esa huelga no te los voy a contar acá porque ya está en ese video que te dije, pero no había arreglo muy pronto.
Mientras Racing perdía el título en las últimas fechas a mano de su rival Independiente, la academia se desacató con la AFA y no se presentó a jugar los últimos 2 partidos del campeonato, como si fueran los años amateur. ¡Qué locura! Mientras tanto, el fútbol en Colombia veía a su primer campeón, Santa Fe, como ya te dije antes, y buscaba mejorar la liga con más y más equipos y mejores jugadores para el año siguiente, 1949. Año 1949, la huelga en Argentina seguía, intervino la primera dama, Evita, el presidente de la AFA, Valentín Suárez, y las aguas se fueron calmando de a poco. Pero los que no se calmaron una mierda fueron los jugadores argentinos, que empezaron a ver la curiosa idea de irse del país. Típica fuga de cerebros del peronismo, en este caso, fuga de botines. El primero que vio la posibilidad de irse del país, incentivado por el director técnico argentino del Millonarios de Bogotá, Carlos Aldave, fue el gran maestro Adolfo Pedernera, estrella absoluta de River, conductor del mejor equipo de la historia del fútbol argentino de la década del 40, aquella máquina de River, que luego del trunco paso por Atlanta en 1947 cuando descendió, desde 1948 jugaba en Huracán, pero en el globo no había tenido mucha continuidad debido a varias lesiones. Pero en 1949 se había preparado desde el inicio, pero como la huelga seguía y seguía y seguía, Pedernera dijo, ya fue, me voy a la mierda, acá no pagan un choto. Encima el presidente de Huracán era un tipo muy autoritario como lo era Tomás Ducó, y bastante irrespetuoso, por cierto, con sus propios jugadores. Y así apareció la posibilidad de emigrar a Colombia, al incipiente fútbol colombiano, que solo tenía un año de vida profesional. En mayo de 1949, el Club Millonarios de Colombia anuncia la llegada a todo trapo del maestro Pedernera, proveniente del fútbol argentino. Los bogotanos se volvieron locos, imagínate, el mejor jugador del mundo de la década del 40, considerado por muchos especialistas así, iba a jugar en su equipo. Ya había un argentino en ese club, además, el goleador Pedro Cabillón, que estaba desde 1945 cuando el fútbol todavía era amateur. Pero Pedernera era todo un emblema del fútbol argentino, sudamericano y mundial. Digamos, el Messi de la década del 40. 6.000 personas fueron a recibir a Pedernera en el aeropuerto y 30.000 personas colmaron el estadio en su debut en junio de 1949. El campeonato del fútbol colombiano había arrancado en abril de 1949 y ya habían sumado varios equipos más a la primera división, como el Boca Juniors de Cali, Deportivo Pereira, el Bucaramanga, el Deportivo Barranquilla que solo jugó ese año en primera y el Huracán de Medellín. Pero también tenía su propio conflicto. A principios de ese abril, antes de comenzar el campeonato profesional, la Asociación Colombiana de Fútbol, la AFA digamos de Colombia, le mangueó $30.000 a la Di Mayor. ¿Para qué? Para que bancara al Junior de Barranquilla como la selección colombiana que iba a jugar la Copa América en 1949. Pero la Di Mayor solo le ofreció la mitad de ese monto. Los de la asociación se recalentaron y decidieron desafiliar a la principal liga de todo el fútbol colombiano. Eso significaba que la Liga Profesional de Fútbol no estaba afiliada a la Asociación Colombiana, y a su vez no estaba afiliada a la Conmebol, y a su vez no estaba afiliada a la FIFA. Increíble, por un tema de coimas dejaron afuera a todos los clubes colombianos, los mismos colombianos, pero poco le importó a la Di Mayor la ruptura con su principal asociación y mucho menos le importó con la FIFA, así que comenzó la liga profesional sin tapujos igual, contra todos los estatutos mundiales que regían las ligas afiliadas a la FIFA. ¿Y cuáles eran esas reglas que no cumplían la Di Mayor? Fácil, contrataban jugadores directamente hablando con ellos, tentándolos, y no con los clubes. Era una falta de respeto total, le sacaban los jugadores a los clubes, y sabiendo que en Argentina estaba todo recontra caldeado con los futbolistas profesionales, le apuntaron al país de Pedernera. El gran maestro había debutado, y fecha a fecha la seguía descosiendo igual, como en sus mejores épocas en River, y en un parate en el mes de julio, Pedernera se hizo un viaje relámpago a Buenos Aires y convenció de sumarse a la Liga Colombiana y principalmente al Millonario de Bogotá, su equipo, a 2 leyendas de River y viejos compañeros de años atrás, Néstor Pipo Rossi y el extraordinario Alfredo Di Stéfano. Pero poco tiempo o casi nada le sirvió a esos 3 jugadores argentinos adaptarse al fútbol colombiano, porque el que juega bien en todos lados. No importa la cancha, el pasto, la pelota, nada. El que juega bien lo hace bien en todos lados. Y así comenzó el Millonarios a remontar un campeonato que lo mantenía cerca, pero no puntero. Empezó ganándole 5-0 a Barranquilla, 5-1 a Bucaramanga, 5-0 a Pereira, 5-0 al Once Deportivo, 6-0 al Atlético Nacional, 5-1 a Huracán, 5-1 al Caldas y muchas más goleadas. Era una locura, de 5 en 5 iba metiendo los partidos. De mitad de tabla pasó a ser puntero absoluto al Millonarios y con goleadas estrepitosas a sus clásicos rivales. El éxito de Millonarios hizo que el resto de los clubes colombianos hagan lo mismo, tentar a los jugadores foráneos a jugar en su propia liga, ya que contrataban jugadores sin intermediar con los clubes. Una piratería total. Así fue como contaba Alfredo Di Stéfano, que ganaba 3.500 pesos de sueldo en River, pasó a cobrar en Millonarios algo así como 12.000. Y más vale si iba a cambiar de país, obviamente. El Deportivo Cali, principal rival de Millonarios de ese año, se dio por contratar jugadores peruanos.
Y así llegaron algunos destacados como Guillermo Barbadillo, Máximo Mosquera y Valeriano López, uno de los pocos jugadores de la historia del fútbol mundial que tiene más goles que partidos jugados oficialmente. Ese equipo caleño fue bautizado como el Rodillo Negro y justamente el Cali y Millonarios terminaron primeros en la tabla final de ese campeonato de 1949. Y hubo un desempate y el equipo de Pedernera y Di Stéfano se consagrarían campeón por primera vez profesional al vencer al Cali en 2 partidos finales. En 1950, y ante las exitosas contrataciones foráneas, el fútbol colombiano explotó totalmente de extranjeros. El DIM trajo a 12 jugadores peruanos más, entre los que se destacaban Tito Drago y Titina Castillo, y debido a su juego de brillantez y lujos fue apodado como la Danza del Sol, por el brillo de su fútbol. El Cúcuta Deportivo trajo a 12 jugadores, pero uruguayos, entre los que se encontraban Milok y Zunino. El Junior de Barranquilla trajo a 3 estrellas brasileñas del momento, a Mariño, a Tim y a Heleno de Freitas, que había jugado en Boca de Argentina, pero había pasado mal. Pero la explosión y el boom fue contratar jugadores argentinos. Así llegaron a partir de 1949 y por los siguientes años, Rial, que jugó en el Real Madrid para los años 50, Pontoni, Báez, De Ambrosi, Peruca, Sastre, Reyes, Cosi, Ferreira y otros y muchísimos más. Todas figuras del fútbol argentino de primera línea, titulares en Boca, River, en San Lorenzo, en todos los clubes grandes. Y mientras el fútbol argentino se quedaban sin sus mejores jugadores, salvo Racing, que fue bancado ampliamente por funcionarios del gobierno peronista, en Colombia estaba el fútbol del continente, del fútbol del mundo. Todas las estrellas jugando en una sola liga, jugadores bien pagados, ya que los clubes no pagaban un sope a los otros para contratarlos. Y el fútbol brillaba. Fue por eso que a ese periodo de Liga Pirata en Colombia se la denominó como El Dorado, por aquella vieja leyenda española de la Ciudad del Oro, que nunca encontraron entre la selva colombiana, venezolana y brasileña, ¿viste? Un engaño de los aborígenes a los españoles. El torneo de 1950 fue ganado por el Caldas, pero el equipo que brillaba era el equipo de los Millonarios, apodado el Ballet Azul, por su delicadeza y fino juego de fútbol. Al año siguiente llegaron más estrellas todavía. Llegaron los campeones mundiales del Maracanazo, los uruguayos Schubert Gambetta y Eusebio Tejera. Además también llegaron Antonio Sacco, Raúl Pini y Viviano Zapirain, uruguayos que venían de jugar en Europa. Una locura. Y si hablamos de Europa, no podemos dejar de mencionar la cantidad de europeos que llegaron para 1951 a Colombia. El Caldas tenía un arquero lituano y con él llegaron detrás jugadores italianos, yugoslavos, húngaros, españoles e ingleses, todos al fútbol colombiano. Además, pará, porque tenían árbitros alemanes, austríacos, ingleses y españoles. ¡Por Dios! Era la Premier League del mundo. Pero todo tiene un final. Y la cagada fue el recelo de las otras ligas sudamericanas al ver que los equipos colombianos se estaban haciendo muchos negocios a espaldas suyas, de los mismos clubes, y se estaban llevando los mejores jugadores del continente. Y además, la peor cagada fue contratar jugadores europeos, porque saltó todas las alertas en la UEFA y en la FIFA. Acá pasa algo raro, dijo la FIFA. Investiguemos. La FIFA mandó una comisión investigadora a Colombia mientras el campeonato de 1951 seguía su curso normal y lo ganaría Millonarios otra vez con un Alfredo Di Stéfano que la rompía partido a partido y goleador del campeonato. Luego de esa investigación, la FIFA organizó un congreso extraordinario en Perú, más precisamente en la ciudad de Lima, para octubre de 1951. Y ahí quedó sentado las bases de que para regular todas las ligas piratas del mundo que no estuvieran en la órbita de la FIFA, serían sancionadas severamente por el ente máter del fútbol mundial. Además que los jugadores los declararían no gratos en otros países afiliados a la FIFA. O sea, la Liga Pirata de Colombia o desaparece o los jugadores no vuelven a jugar nunca más en sus vidas en otro país a nivel profesional. Alta amenaza de la FIFA. El reglamento dictado y bautizado como el Pacto de Lima de 1951 obligaba a todos los clubes de Colombia a devolver a jugadores extranjeros a sus respectivos clubes de origen y a sus países. Desde el inicio del pacto en octubre de 1951 y por un lapso de extensión a octubre de 1954, El Dorado comenzó a verse acorralado por todo el mundo, por la FIFA, por la Conmebol, por las otras ligas sudamericanas y hasta por la misma asociación de su país. Les habían soltado la mano todos y fueron por ellos. Millonarios se consagraría campeón en ese 1951 y 1952 también. Brillante el Ballet Azul como nunca. Pero hubo un episodio que marcó el final de ese Dorado. Y fue la invitación del Real Madrid por sus 50 años de vida al millonario Di Stéfano a España. Esa historia también ya te la conté en este video de acá arriba. Pero a grandes rasgos, esa gira por Europa del Millonarios, Di Stéfano la descosió. El Real Madrid y el Barcelona corrieron por contratarlo, pero como pertenecía a una liga pirata, como la colombiana, no sabían quién era el dueño del pase, si Millonarios de Colombia o River de Argentina.
Y luego de idas y vueltas, de unas cuantas idas y vueltas, entre 1952 y 1953, donde Di Stéfano amagó con dejar el fútbol para siempre si no se aclaraba la situación, y donde el Millonarios era tricampeón del último torneo del Dorado, Di Stéfano abandona Colombia y comienza su leyenda en el Real Madrid, aunque primero pasó por el Barcelona. Esa historia ya te la conté acá arriba, anda a mirarlo. Y así se termina la Di Mayor pirata en Colombia, ya que muchos jugadores foráneos habían regresado a sus países de origen, además que los clubes colombianos ya no tenían dinero para contratarlos a través de sus clubes. Y con el Pacto de Lima de 1951 y el final del Dorado para 1954, Colombia vuelve a ser afiliado a la Asociación de Fútbol de Colombia, a la Conmebol y a la FIFA. Pero entra una grave crisis futbolística y económica. Muchos clubes no se pudieron sostener en la liga y fueron desafiliados o bajados de categoría. La cantidad de equipos de primera disminuyó drásticamente a 10 como en 1948. Además, habían puesto tanta plata en los jugadores foráneos que no sacaron jugadores inferiores. Entonces parecía que volvía el amateurismo. Pero no, y el Atlético Nacional fue el primer campeón post El Dorado. Pero eso, amigos, eso es otra historia. Así termina este loco video contando las peripecias y la rara aparición de la Liga Colombiana, que puso en jaque al fútbol profesional en el mundo, con sus rebeldías y manejos raros fuera de los estatus de la FIFA. Comentá, likeá, compartí y suscribite al canal como siempre. Ahora sí, futbolito, nos vemos.